Hola, ¿qué tal, doctores? ¿Cómo están? Soy Osmar Reynoso y bienvenidos a un nuevo episodio en Hablemos de Odontología. Me complace presentarles a un doctor aquí con una gran cátedra que da completamente el tema. En este caso me complace presentarles a un doctor en el cual admiro mucho su práctica privada, admiro bastante lo que hace y yo lo puedo considerar creo que un amigo. Doc, Claro que sí. bienvenido, doctor Jesús Gavito. Mucho gusto, Doc. Gracias por Muchísimas. poder venir aquí, acompañarnos y tomar algo de su tiempo y su apretada agenda Al para poder contrario, al venir contrario, con para mí es un nosotros. honor estar en este proyecto. La verdad es que desde el minuto uno que me platicaste lo que estás haciendo, encantado de poder apoyar en este tipo de cosas, en gente joven como tú que viene empujando fuerte, que viene haciendo cosas diferentes. Entonces, un gusto y un placer para mí estar aquí. Muchísimas gracias. Pues es lo que intentamos hacer, Doc, transmitirle a la gente que nos está viendo enfrente, ya sea en la computadora, en la televisión o hasta también escuchándonos, poder compartir experiencias y brindarle información de calidad para que ellos mismos se sientan con la certeza de que hay doctores que están atreviéndose a compartir y a hacer cosas diferentes. Que yo creo que este es el eslogan que nos Sí. estamos caracterizando. Por eso de verdad vuelvo a agradecer. Muchísimas gracias por poder tomarse su tiempo y poder compartir con todos nosotros, con todos los oyentes y televidentes que nos están viendo, a poder hablar de un tema bien importante, que es súper, Sí, súper importante para todo. En este uno de los más caso, importantes, sin lugar a duda. exactamente digo, a lo mejor la gente que estudia rehabilitación o a lo mejor dirá, no me importa, pero no pasa de más que sea bien importante. Vamos a hablar en este caso, Doc, toda la gente que nos escucha, vamos a hablar en este caso de los biomateriales enfocados o acentuados un poco en la En la implantología, implantología. es correcto. Ajá. Pero antes que empezar, Doc, me gustaría que la gente que nos está viendo lo conociera un poquito más, Doc. Claro. Que nos pudiera decir cuál es su especialidad, dónde se enfoca un poquito más su práctica privada, qué es lo que hace más, dónde se da clase en algún lado, Doc. No sé, a la gente que nos Sí, vea, ¿qué nos claro. puede decir? Pues miren, mi nombre es Jesús Gavito, yo soy originario de Puebla, soy licenciado en estomatología por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y por ahí de 2012, 2009 tomé la decisión de continuar mis estudios en la especialidad de periodoncia e implantología. Desde aquellos años llegué a Monterrey con la ilusión de ser periodoncista, de hacer implantología, soy egresado de la Autónoma de Nuevo León. Hoy en día mi práctica privada es exclusivamente de periodoncia e implantes y el otro 50% de mi tiempo profesional lo dedico a la docencia. Doy clases en licenciatura en la Autónoma de Nuevo León, doy clases en posgrado de pediatría, de periodoncia y de rehabilitación en la misma universidad y también la educación continua, algo que mencionabas ahorita. Para mí es muy bonito, es muy importante el poder transmitir cosas. Me encanta que lo poquito o mucho que sé lo pueda difundir, pueda ayudar a la comunidad odontológica a tener una práctica mucho más, ¿cómo te podría explicar? No una mejor práctica, porque no soy quien para decir que voy a enseñar a ser mejor, pero sí con un poquito más de información de lo que me gusta hacer, de lo que me gusta documentar, de lo que me gusta estudiar. Eso es básicamente lo que yo hago en mi día a día de manera profesional. Tigre rayado, Doc. Rayado de No, corazón. Doc. Yo soy poblano, pero soy regio por adopción. Ya aprendí a prender el carbón, sé hacer carne asada y voy Ah, al bueno, estadio. muy Entonces, bien. Después, así buen soy yo regio ahora. ya. Sí, casado con una regia, felizmente casado con una regia. Entonces ya soy totalmente, como te decía, regio por adopción. Muy bien, Doc. Pues bueno, de verdad, muchísimas gracias. Toda la gente que está aquí Gracias a pues ti. va a estar encantado de poder escuchar, volviendo al tema, de un tema bien importante que yo creo que para los periodistas que nos están escuchando, tanto estudiantes como también Sí, cirujanos, puedan entender y comprender este tema bien importante. Vamos a empezar desde las bases. Aquí yo Doc, voy a empezar con esta primera pregunta. Para empezar con una base y es el saber qué son los biomateriales. ok. Y mira, antes de eso me gustaría también hacer un pequeño acotamiento y decirte algo muy importante que creo que vale la pena, porque yo lo estoy viviendo con mis alumnos, licenciatura y posgrado. Eh, Cosas como las tuyas, proyectos como los tuyos son muy importantes e Internet está lleno de desinformación. Tristemente, lo que se está publicando, lo que se estuvo generando durante mucho tiempo, no era precisamente ciencia, no era precisamente información que valía la pena. Mucha información con sesgo comercial, mucha información con solamente
con una finalidad personal, de promover cursos y cosas por el estilo. La pandemia nos llevó a eso. Entonces, de pronto es refrescante ver que hay algo en línea, que hay algo moderno, pero que sí está buscando que haya gente experta en diferentes áreas que pueda platicarlo contigo y que la manera que lo estás abordando tan fresca, creo que podría ayudar a las nuevas generaciones a sí usar las herramientas de internet, sí usar las redes sociales, pero con un enfoque un poquito más serio de lo que habíamos tenido. Entonces, felicidades por este proyecto. Muchas gracias, loco. Y regresando a lo que me preguntabas de biomateriales, híjole, los biomateriales en la implantología y en la odontología que se hace hoy en día es un tema vital. Es algo que desgraciadamente ha pasado a segundo punto, pero enfoquémonos a la parte de biomateriales para implantes. Tú sabes que la implantología y su columna vertebral es el implante. Es que el implante se integre, que eso es que se, el nombre lo dice, que se integre perfectamente al hueso, que haya un contacto con hueso vivo, con hueso en función, pero la gente de pronto empezó solo a quererse entrenar a poner implantes. Lo ven y he escuchado gente diciendo es tan fácil como poner un tornillo, cuando no es así, cuando la implantología es la rama de la odontología que más publica al mes, es el mayor respaldo científico, es lo que más ha evolucionado a través de los últimos años y hay que tener en cuenta que un implante necesita hueso y que los biomateriales muchas veces son necesarios antes de la colocación del implante para hacer reconstrucciones, pequeñas o grandes, pero siempre necesario tener un hueso de calidad. Y me llama mucho la atención que a veces la gente olvida ese punto. Entonces, contestando a tu pregunta, un biomaterial es cualquier material que nosotros utilizamos que va a ser totalmente compatible con el cuerpo, que el cuerpo no va a rechazar y que va a tener una función específica para la formación de algo. En este caso, creo que hoy vamos a abordar un poquito más y me gustaría abordar más el tema del hueso, los injertos de hueso. Eh, Antes de poner un implante, y tú lo sabes bien porque estás muy metido en eso, hay que saber que hay hueso suficiente y hueso de buena calidad. Durante mucho tiempo, muchos profesionales, muchos colegas olvidaron eso y ponían implantes que no eran del tamaño perfecto para la zona, que no eran ni el largo ni el ancho adecuado, por miedo a hacer cirugía de regeneración ósea, por miedo a la desinformación o a los tabúes que existían en cuanto a si me pones un injerto y las posibilidades de riesgo que existían. Entonces, eso es de lo que me gustaría platicarte hoy y que tu público conociera un poco de mi experiencia en el uso de los biomateriales y brindarles algo de información de qué es, para qué son, cómo se usan, irlo desmenuzando poco a poco durante este tiempo que tengamos. Claro que sí, Doc. De hecho, eso es también ahorita como estamos platicando, es un tema bien importante. Vital. Yo creo que importantísimo al momento de colocar un implante, o a lo mejor pensar colocar un implante. Digo, Justo. yo creo que desde la planeación nosotros nos podemos ver. De hecho, yo creo que en todos los episodios que hemos tenido, hemos tocado muy a fondo y ha sido uno de los temas bien principales, aparte de los temas que platicamos, sino es de la planeación. Es importante tener una correcta planeación al momento de pensar qué es lo que vamos a hacer. ¿Ok? En este caso, vamos a poner un implante en cualquier zona, la que guste. Empezamos a ver estructuras, ya sea con nuestro CBCT. ¿Por qué? Porque hay que entender que no nada más Sí. vamos a ocupar una radiografía en 2D para una planificación y menos para este calibre, este tipo de situaciones, cuando vamos a requerir un injerto, ya sea de los tipos de injertos que ahorita vamos a tocar más Sí, adelante, hay que entender que ocupamos una correcta planeación porque en base a esa planeación, saber que es donde vamos a entrar un poquito, qué tipo de biomaterial hay que poner en ese Es momento. justo eso, y también porque hay que pensar que lo que tú vas a poner es algo que en tu mente está que dure mucho tiempo, ¿ok? Entonces hay que pensar en brindar las mayores probabilidades de éxito, no ahorita, no en tu cirugía, sino en el futuro. En el futuro a corto, a mediano y a largo plazo. Y para eso es necesario que exista hueso alrededor de un implante. Es vital. Entonces la planeación, como tú lo dijiste, además me parece perfecto que lo menciones, porque un CONBIM, una tomografía computarizada para nosotros ya es algo del día a día, ya no se puede planear en 2D como Ya tú es dices, requerimiento ya es completamente. básicamente inicial, ya no es algo inalcanzable como hace 10, 15 años que era carísimo y había muy pocos, por ejemplo, aquí en Monterrey. Hoy en día, si estamos pensando en hacer cosas, llámale digital, llámale analógicamente, un diagnóstico correcto, al menos radiográficamente, es creo que el punto número uno a tomar en cuenta si vas a poner un implante, y un CONBIM es la piedra angular para comenzar a planear, para que tu planeación sea correcta. Y en este tipo de radiografías te das cuenta cuánto hueso te hace falta. Dato muy importante, yo les voy a hablar de biomateriales, pero detrás de esto hay ciencia, detrás de esto hay muchos artículos, hay mucha literatura que te habla de conocer el defecto al que te vas a enfrentar.
porque conociendo el defecto al que te vas a enfrentar, vas a saber cuál es el mejor biomaterial que necesitas para hacer esa reconstrucción, que te va a conllevar a que haya un buen implante colocado ahí y que haya durabilidad a futuro, que haya una predictibilidad dentro del tratamiento. Entonces, no solo es conocer materiales, no solo es conocer tecnología como tú que me platicabas ahora, que entrenas a mucha gente en cuestiones para las cosas digitales y para las cosas que ahora se están usando muy modernas. Nunca hay que olvidarnos, y la gente que nos escucha no debe olvidar que hay libros atrás, que hay artículos atrás y que hay Hay conocimiento literatura. científico que debes de tener bien claro para no comenzar a hacer solamente cosas por tecnicismos, sino que Sí, siempre claro. conocer muy bien el porqué de las cosas, es lo que te va a diferenciar en tu práctica. Sí, de hecho yo creo que también eso ha sido cosas, es un tema que también hemos tocado en diferentes episodios, que la literatura, a pesar de que ahorita hay muchas innovaciones como tal, ya sea tecnologías, pues ahorita el boom, computadora, Totalmente, todo lo totalmente. digital, no podemos dejar a un lado lo que viene siendo la literatura. ¿Por qué? Porque ahí es donde nosotros nos Sí, basamos, o sea, de ahí está refutado pero todo. sabes, y no tienes idea de este dato, que es un dato que llama mucho la atención, es un dato hasta cierto punto alarmante. En las cosas que tú lees de odontología basada en evidencia, que es una parte de la odontología que también se estudia mucho, ¿te imaginas qué porcentaje de conocimiento científico tiene un dentista general al graduarse de todos los procedimientos que se supone sabemos hacer como odontólogos generales? No, Hay literatura que habla del 30%. Significa que hay un 70% de cosas que hacemos sin saber por qué las hacemos. Y eso es un dato que a mí me vuela la cabeza y que mis conferencias siempre empiezan con ese dato porque es algo que nos ha llevado a una muy mala reputación a los odontólogos, ¿sabes? Sí somos artistas, sí sabemos modelar, sí sabemos encerar, sí sabemos ver colores, pero a veces olvidamos que no es solamente hacerlo, es el saber por qué lo hacemos. Yo tenía un maestro, sin afán de ofender a nadie, él es un tipo que es muy exigente, que es la piedra angular en mi formación tal vez, y siempre nos decía, ponte a leer, sus clases eran, no te puedo explicar, era leer y leer y leer y leer, y él cuando le preguntábamos, Doc, por qué tan así? Enséñanos la técnica, y él siempre decía, yo no quiero que ustedes sean monos entrenados, yo puedo agarrar a quien sea y enseñarle a hacer un procedimiento quirúrgico, pero muy pocos tienen la oportunidad de saber el por qué se hace, cómo se hace, de dónde viene, cómo se originó, qué probabilidades de éxito y de fracaso. Eso a mí marcó, eso hizo que se marcara mi práctica de una forma, un parteaguas. un parteaguas. Fue voltear todo lo que yo sabía y fue ok, entonces no se trata de hacer y hacer y hacer y hacer y volumen, se trata de hacer de calidad. Se trata de buscar que tus tratamientos tengan una excelencia, para que la excelencia no sea un fenómeno que sucedió en tu práctica, sino que sea como un hábito, ir buscando que lo que tú haces sea correcto, que lo que tú haces sea bien hecho, porque también cuando haces muchas cosas de mala manera, tu cerebro, tu mente y tu práctica lo relacionan como, lo estoy haciendo Se bien. acostumbra. Te acostumbras a hacer cosas de mala manera, mucho más fácil que hacerlas de buena manera. Sí, y Y te pasa. acostumbras, ¿sabes qué más? En odontología, desgraciadamente, te acostumbras a usar cosas escatimando a veces en la calidad. Tú lo vas a ver con tus compañeros, tú que estás ahora formándote. Hay gente que le dicen hay que comprar esto y dice, no, pero ¿por qué lo voy a comprar? Es Sí, muy mejor caro, no el no. maestro es un sangrón, el maestro es un altanero, no, hay algo más barato enfrente. Pero cuando ya le das una leidita más y ves la calidad, el control de calidad, las características, ves que esa diferencia no estaba mal. Que un instrumento de cierta gama te va a durar 10 15 años, otro te va a durar nada más 2 meses. Entonces, que una resina de calidad va a estar acá, que un hueso de calidad va a estar acá, pero que cuando tú escatimas en ese tipo de cosas, que en los biomateriales, te lo voy a poner ahora que avancemos como un ejemplo claro, impacta total y absolutamente en el resultado. Porque, y ahí le va algo para los que te escuchan, no importa que seas el mejor, no importa que tengas la mayor habilidad, si no usas los materiales correctos en cualquiera de las ramas de la odontología, puedes hacer el mejor trabajo. Con malos materiales va a fracasar. Y cuando fracasa no vas a decir fue culpa de la resina, fue culpa del hueso, fue culpa del implante, es culpa del doctor. Entonces hay que cuidar mucho tu práctica, hay que cuidar mucho tu reputación también para evitar tener eh, complicaciones. Tú sabes, una cosa que te sale bien, tu paciente se lo platica a 3 o 4 personas, pero cuando les va mal se lo platica a Más, 200 sí. O personas y sea, las cosas van corriendo, sí. corriendo y es una bola de nieve difícil de detener. Entonces hay que tener cuidado con este tipo de detalles finos. Ok, bueno, qué bueno que tocamos ese tema para Sí, también aclararlo y que también la gente que nos está escuchando sepa que es bien importante, que yo creo que ahorita más adelante en las siguientes preguntas vamos a ir ahí va a tocando un ir. poquito. Sí. Ajá. Y Doc, me gustaría también comentarle para seguir todavía con esta base de preguntas y del tema, es qué tipo de biomateriales existen en cuestión
de los injertos óseos? Vamos a ser bien claros, te lo voy a dividir tal vez en 4 grupos, son muy sencillos. Existen los sustitutos óseos que pueden ser autólogos. El hueso autólogo es cuando es un hueso que se obtiene del mismo paciente del que lo vas a utilizar, llámale un sitio intraoral o extraoral, se toma alguna zona de hueso y se puede trabajar, triturar, raspar, muchas maneras. Existe hueso que es un denominado aloinjerto. El aloinjerto es el hueso que tiene más tabú, es un hueso de donador, es un hueso cadavérico de la misma especie. Existe el hueso que se llama senoinjerto, que es el hueso de otra especie diferente. El más famoso es el hueso bovino. Y hoy en día existe un boom y existe como una nueva línea en la cual estamos usando materiales aloplásticos o materiales que son fabricados en laboratorio, porque hay tendencias como la odontología holística y cosas en las cuales están pensando en no usar cosas ni de cadáver, ni de animal, y bueno, mucho menos de la boca. El paciente no les gusta sufrir. Los pacientes no son tan fanáticos de que tengan que tener 2 sitios con cirugía, 2 sitios con dolor, 2 sitios con riesgo de molestia. Entonces sería el autólogo, el aloinjerto, el senoinjerto y los aloplásticos. Básicamente son De hecho, 4. Doc, ahorita que comentó el autólogo, el aloinjerto, el que era de, De cadáver. de cadáver, eso personalmente yo sí he visto mucha gente y me ha tocado escuchar que te dice de que, bueno, qué tipo de injerto. Y es más, el paciente no tiene ni idea de qué es un injerto, pero nada más, digo, ahorita es bien fácil, Doc. Desde que agarras el celular, pones la palabra, ¿qué es un injerto tal? Ya está. Pero estás de acuerdo que todo lo que busques, la mayoría de las veces sale algo exagerado y catastrófico. Claro, Si tú claro. pones tengo dolor de cabeza, es una enfermedad terminal y estás muy mal y algo malo te pasa. Sí. Lo mismo con los tratamientos. Yo a mis pacientes de entrada les recomiendo, por favor, intenta googlear lo menos posible, a menos que haya cierta guía de mi parte, porque de ese que tú tocabas es el biomaterial más difícil de explicar. Cuando nosotros tenemos que explicarle a un paciente que hay un injerto que es cadavérico y el paciente no está en el ámbito médico o dental, no está dentro del área de la salud, oye, sé sincero, ¿cómo le explicas a un paciente lo que te voy a poner es el pedacito de un muerto? ¿Ok? He recibido preguntas como de, oye, se me va a subir el muerto, no me voy a hacer mala persona, no me voy a contaminar, ¿qué va a pasar conmigo? Porque existe ese miedo y es un miedo bien fundamentado. ¿A quién le va a gustar que le pongan polvito de alguien más? ¿Sabes? Entonces ahí es donde radica lo importante de conocer los biomateriales, porque ahí sí te voy a decir, existen niveles de calidad, existen centros de tratamiento para este tipo de injertos en los cuales los controles de calidad pueden estar aquí arriba. Y eso es lo que hace la diferencia entre que sea muy seguro o tengas un rango de riesgo alto de provocarle un daño a tu paciente. Entonces, en el detalle fino es donde radica la diferencia. Un maestro mío brasileño, muy querido, el doctor Carvalho, siempre decía, el diablo se esconde en el detalle. Si tú no cuidas el detalle, ahí viene el riesgo. Y en los materiales es muy importante el procesamiento. Y en el cadavérico creo que es mucho más. En el aloinjerto creo que es algo que debes de cuidar y de ser totalmente sensible para identificar cuando hay una calidad muy top y cuando no hay una calidad tan top en tu material. Todo esto va a impactar no solo en la seguridad, también en los resultados finales. De hecho, Leo, todavía tocando un poquito el tema, es bien importante ese tabú que en la actualidad todavía existe, claro. Porque pues sí es complicado y difícil de entender. Imagínate que te digan que vas a tener un pedacito Sí, claro. de un cadáver. Digo, yo creo que uno como dentista y que sabe sus especificaciones en base a la literatura, dice, ok, está bien. Sí. Pero explicarle a un paciente que va al dentista una vez al año, o es más que nunca ha ido al dentista, híjole, ahí puede ser complicado. De hecho, la comunicación yo creo que es sumamente importante, pero es vital, ni siquiera te dirá que importante. Y además otra cosa, para los que nos escuchan, yo he tenido pláticas con alumnos y pláticas con gente cercana que está en estas cosas del implante y dice, pues no le digas, ¿para qué le dices? Se va a asustar. Ojo, tú debes de informar al paciente lo que vas a hacer, porque cualquier riesgo estás tú siendo negligente al no avisarle a tu paciente, ¿sabes? En México no hay tanto ese problema, pero en Estados Unidos hay una demanda que tu práctica se acaba. Y poco a poco las cosas van a ser aquí en México. Cada vez los pacientes exigen más en cuanto a información, en cuanto a conocimiento, en cuanto a posibles riesgos. Entonces, es un tema y es un detalle que siempre debe conocer tu paciente, sin importar los tabúes. Y ahora, tú mencionabas a los pacientes. Pues, ¿sabes algo? Los mismos clínicos
no tienen la información correcta y a ellos también les da mucho miedo. Hay estadística que te habla que es el hueso menos usado en el mundo fuera de Estados Unidos. Tiene truco, durante mucho tiempo en Europa y en Asia no estaba permitido que se usara. Sus controles de calidad no permitían que se utilizara, entonces el que más se estuvo experimentando era un hueso bovino, que es el nombre, nombre comercial, sí. Lo van a leer 1000 veces, se llama hueso BIOS se escribe. Entonces, todo lo que leías era de eso y la gente se sentía muy segura, pero había sesgo. Hoy en día se abren las fronteras porque hay muy buenos centros de procesamiento para lo injerto y ya se usan en todo el mundo. Pero también los clínicos no estaban también informados de ese hueso y le tuvieron miedo durante mucho tiempo. Yo le tuve miedo durante mucho tiempo al no conocer bien cuál era sobre todo el procesamiento y la selección de este tipo de materiales. Entonces, sí es un tema en el cual creo que todos los que estén interesados en poner implantes tienen que echarse un clavado y dominar 100% de dónde viene el hueso al que estás. Doc, y hablando un poquito, tomando las bases de la literatura y de los tipos de injerto que ahorita ya mencionó, ¿qué nos dice la literatura de estos diferentes tipos de injertos? O sea, ¿para qué? Digo, yo sé que se pueden usar diferentes cosas, pero la literatura, ¿a qué me arroja de decirme, bueno, arroja que es esto, en este caso, qué es mejor, dónde yo puedo usar esto? Porque, ojo, existen los injertos, claro. También tienen su literatura, o sea, su base. Muchísimo. Pero también es importante saber que también cada uno de esos tiene su método de manejo. Me imagino que no todos son iguales. Digo, sí, buscamos que compactar huesitos y todo, y buscamos que exista una correcta irrigación en el hueso para que se pueda osteointegrar. Pero, ojo, es importante saber, desde el instrumental con el cual lo vamos a tomar, que de hecho era algo que yo estaba investigando la vez pasada, existe técnicas, pues las piezo, en este caso por piezo, raspadores también. Y ahora técnicas novedosas de láminas óseas y una infinidad de cosas. Sí. Así que, ¿qué tan importante es para el dentista, el odontólogo, llegar a la literatura para comprender ese tipo de información y saber qué tipo de biomaterial o qué tipo de injerto tiene que poner en el... Es total y absolutamente básico. Ahí me voy a ir hasta un pasito atrás. Tú me preguntas por los materiales, los instrumentos y la técnica. Yo me voy a ir a un punto mucho más importante. Tu paciente, ¿sabes? Creo que lo primero que debes de hacer para poder seleccionar un buen biomaterial es escoger bien a tu paciente. Tú necesitas ser muy estricto en a qué paciente le vas a hacer la cirugía. Si tu paciente está listo físicamente, mentalmente y económicamente para tal o cual cirugía, tú debes de saber que tu paciente está consciente del tratamiento al que va a ser sometido, pero también debes de estar consciente de que tu paciente va a responder de buena manera en base a salud, ¿sabes? Que tenga, tú decías, la esencia es poner hueso, que tus células vayan a repoblar, se dé una regeneración en la cual va a haber un recambio del material que pusiste a hueso de tu paciente, que se convierta en hueso, para que después venga el implante y esté la integración. Si tú tienes un paciente que su salud en general no va a permitir la angiogénesis, la neoangiogénesis de buena calidad, la perfusión de oxígeno, la cicatrización adecuada en tejidos duros y blandos, olvídalo. No importa que uses el biomaterial más caro, estás condenando un fracaso en la cirugía. Te voy a platicar una anécdota bien rápido, 2 minutos. Hace 3, 4 años estábamos en un seminario y una casa comercial nos regala todo un kit para hacer una cirugía muy grande. ¿Okay? Es una cirugía que la paciente se iba a ahorrar una buena cantidad de dólares. Mi alumna estaba feliz y me dice, ¿sabes qué? Tengo al paciente correcto, lo quiero. Vamos a hacer una cirugía tal y cual y cual. Perfecto, está muy bien. Me presenta el caso y de pronto veo al paciente y notas ciertas cosas en las cuales, oye, ¿y a qué se dedica el paciente? Oye, ¿y qué hábitos tiene el paciente? Porque era una cirugía que lo iba a dejar sin poder comer durante unos 15 días, sin esfuerzos físicos, con una inflamación grande y un dolor muy grande. Y me dice, es la mejor parte, doc. A este paciente que lo va a hacer la cirugía es un paciente que se dedica a la construcción, trabaja en la construcción, es albañil, es buenísima onda, quiero ayudarlo. Y le digo, ojo, vamos a platicar con él, porque tal vez tu buena fe, tal vez esa buena obra que tú quieres hacer, a él le afecte. Y te voy a platicar por qué. Hay que indicar descanso. ¿Tú crees que esta persona va a poder dejar de trabajar 15 días? Si no trabaja, no va a poder llevar ese dinero a su casa para poder seguir adelante. ¿Tú crees que va a poder descansar y no hacer esfuerzos? ¿Tú crees que va a poder estar en un lugar limpio, sin polvo y sin tierra? Entonces, buscamos la manera de ayudarlo diferente, con abordajes diferentes, pero sabiendo que hay cirugías en las cuales, aunque sea el lugar perfecto, aunque sea la indicación absoluta, existen cuestiones ambientales, cuestiones de
de actividades laborales en las cuales podría haber cierta contraindicación. Y lo mismo va al cigarro, y lo mismo va a los bifosfonatos, y lo mismo va a pacientes que ni siquiera están entendiendo el riesgo al que se están sometiendo. Haz una cirugía de estas, si es exitosa, mucho hueso. Haz una cirugía de estas, se complica, se infecta, si ya tenía poco hueso, acabas con nada de hueso. Entonces, la selección adecuada de que mi paciente puede, quiere y entiende va primero. Y después de eso, aterrizar la necesidad que tú tengas. Tú me decías, ¿para qué se usa cada uno? Todos son muy buenos, todos tienen indicaciones y contraindicaciones y todos tienen un resultado que tú debes de traer en mente. El hueso autólogo, por ejemplo, vamos a irnos a la base, que es conocido como el gold standard, que es el tuyo, son tus células, tiene todas las características para poder repoblar la zona. Pero, por ejemplo, es un lugar donde hay que quitarlo de otra zona, de mentón, de la rama, tuberosidad, antes lo quitábamos de costillas, calotas, otros lugares. Eh, Sus características son muy buenas, da un hueso de muy buena calidad, pero sabes, pierde mucho volumen. A lo mejor del 100% que tienes, la literatura te habla que puede haber una pérdida entre el 70 y el 30%, es mucho. Cuestión de milímetros es vital en los implantes, entonces jugar ese riesgo no es bueno, pero ojo, te di un dato, tienes células tuyas. Después lo vamos a utilizar porque va a ser importante. Segundo punto en contra, tú ya trabajas, eres alguien que ha estado trabajando y que estás muy involucrado en la parte de implantes, etcétera. ¿Cuántos pacientes quieren cirugías dolorosas? ¿Cuántos te piden la cirugía menos dolorosa? Pues todos prácticamente. Y ahora platícale que no solo operar un lugar, hay que operar dos. Casi muy pocos lo quieren. Eso es lo que en los 2000 te lleva a la aparición de los biomateriales, o no a la aparición, al boom de los biomateriales y a los materiales inteligentes. Las casas comerciales se empezaron a preocupar por hacer materiales que sustituyeran a esto, que era el gold standard, en tamaños más adecuados, en formas más adecuadas, en manejos más sencillos, porque el hueso que tú sacas autólogo es muy lindo, es muy vascular, muy sangroncito, muy lo que yo quiero, pero manipularlo es diferente, o lo fijas con tornillo, o lo sacas con el cirugía piezo, o lo raspas, y luego hay que llevarlo y acomodarlo, y ahí es cuando aparece el plasma y lo empiezan a revolver, o las proteínas. Entonces las casas comerciales ahora se preocupan por sustitutos posibles con resultados predecibles, en los cuales el manejo sea sencillo, que puedas comprar la cantidad para un defectito así o para un defectote así, que tú seas capaz de ir al centro de distribución y le digas quiero 0.25 cc, es un cc, 2 cc, 5 cc, es el tamaño que tú quieras. Entonces viene creo que un parteaguas en la evolución de los biomateriales cuando se vuelve científicamente respaldado. Entonces ahí aparecen tus dos vertientes principales, el halo injerto y el seno injerto, cosas muy sencillas. El halo injerto, que sería el hueso de cadáver del que platicábamos ahora, a final de cuentas es una especie muy parecida. Su comportamiento es muy similar. Es un hueso que va a responder bien y es un hueso que se divide en dos grandes grupos. Cuando lo fabrican, lo dividen a uno que le mantiene la parte mineral y a uno que le quitan un porcentaje de minerales. Tú no eres implantólogo todavía, vas en camino a dedicarte a esto, pero ya eres odontólogo. Tú ya entiendes que si no tiene minerales va a ser un hueso que no va a ser tan denso, tan duradero, porque se va a reabsorber más rápido. Que si hay un contenido mineral, tu cuerpo va a tardar más tiempo en reabsorberlo, ¿sabes? Y quiero que todos los que escuchan esto imaginen una regeneración como un andamio. Imagínate que vas a construir algo y para llegar de punto A a punto B tienes que subir. ¿Por dónde vas a subir? ¿Por una escalera o por un andamio? Imagínense todos en su jardín que quieren plantar una enredadera. No vas al vivero y compras ya una planta de 3, 4 metros. Compras plantitas que van a suelo, ¿cierto? Y tienes que ponerles por dónde crecer, por dónde guiar, ¿vale? Y ya sea que pongas una malla como de gallinero o pongas tablas o algo para que por ahí vaya tu enredadera creciendo. Traspolen eso a las células óseas. Tú pones hueso y lo que tú quieres hacer es crear un sitio por el cual tus propias células, las del hueso que ya tenías con el defecto, tengan por dónde crecer. Y estas células van a ir reabsorbiendo al hueso que tú colocaste, no importa cuál sea, lo van a ir reabsorbiendo y atrásito de ellas van a ir las células formadoras, los osteoblastos. Entonces lo que tú creas es un sitio de andamiaje por el cual va a haber una regeneración. Y es algo potente, escuchen la palabra, una regeneración. Pocas áreas en la medicina pueden regenerar algo perdido. Nosotros tenemos la información científica, la casuística, todo lo que nos dice sí se puede regenerar. Y aquí viene el escoge qué material usar. Los haloinjertos, te platicaba, es un material muy parecido al hueso humano. ¿Okay? En su esencia, entonces, es un hueso humano, más bien, es un hueso humano, pero de otra persona. En su esencia es algo muy parecido a lo que vas a llevar a tu paciente y sus propias células. ¿Qué pasa en el cuerpo cuando no usas algo?
¿Alguna vez te fracturaste el brazo, la pierna, te enyesaron a ti o a un amigo? Se atrofia. Se atrofia, justo. Entonces, cuando tú pones este hueso, tiene un tiempo en el cual va a funcionar y va a estar generando esta nueva osteogénesis, osteoinducción, osteoconducción, todo el proceso para formar hueso nuevo. Pero llega un punto en el cual ya se formó, se detiene y puede comenzar a reabsorberse. ¿Por qué se va a reabsorber? Es tan parecido al hueso humano que las células lo reconocen como tal, y si no lo estás usando de forma adecuada o si ya se pasó el tiempo en el cual maduró, lo empieza a reabsorber, como pasa en cualquier sitio. Cuando pierdes un diente se empieza a reabsorber, cuando no usas algo se empieza a reabsorber y a atrofiar. Entonces es un hueso que está indicado para sitios que no sean tan grandes, defectos no tan grandes, en pacientes que tengan un potencial de regeneración adecuado, un potencial alto. Son sitios que se recomiendan en lugares donde las regeneraciones puedan ser pequeñas, puedan ser moderadas, casi siempre regeneraciones más en ancho, que son más predecibles. Una preservación alveolar. Una preservación alveolar, por ejemplo, es uno de los procesos regenerativos más predecibles. Visualízalo así, a final de cuentas es como si fuera una cueva. Hay células que van a salir de tu cuerpo mesial, distal, vestibular y ya sea lingual o palatino. Entonces tú pones el injerto y va a empezar a crecer células de aquí y células de acá. ¿Qué es lo que tú quieres cuando haces una preservación? Todo ese alvéolo que existía se convierte en hueso nuevo. Entonces lo tienes cubierto por todos lados, pones ese hueso, 4 meses vas a tener hueso totalmente regenerado con una cantidad de partículas remanentes mínima. Ese es el tipo de situaciones en las cuales está muy indicado. ¿Por qué? No necesita un andamiaje tan alto, te viene de abajo, te viene de un lado y te viene del otro lado. Entonces va a haber una angiogénesis, una revascularización y un recambio óseo muy de calidad. Ahí está una indicación perfecta. Un seno de maxilar también podría ser una indicación perfecta. Un defecto periodontal bien diagnosticado. Los defectos periodontales, vamos a ir tantito más lejos del implante cuando hay diente. Los defectos verticales, tú sabes, son defectos contenibles, lo puedes rellenar con eso y va a estar bien. ¿Qué pasa? Mucha gente no comprende la indicación, entonces van a que compran el biomaterial que la casa comercial le ofrece. Cuando yo comencé en esto de la implantología, era estudiante de segundo semestre de la carrera. Y un día tuve que entrar a trabajar y parte de mi trabajo era ir a los congresos y yo hacía mesas clínicas de hueso. ¿Yo qué iba a saber? No sabía ni anestesiar y ya estaba dando pláticas de hueso. Y sabes, me llamaba mucho la atención que había doctores que yo veía ya grandes, más consagrados y que iban conmigo y decían, ¿y cuál uso? Y yo decía, obviamente es el que yo traigo, es el que estamos vendiendo, es el que está muy padre. Y poco a poco fui madurando y me fui dando cuenta de que había gente que en lugar de escoger lo que iba a usar, llegaba con sus vendedores o con sus casas comerciales y decía, oye, ¿qué tienes? Ajá. Y luego llegaban y, ¿sabes qué? Es muy malo, no funciona bien, está muy mal. Y yo por dentro decía, por supuesto, esa no era la indicación, no era una indicación básica, ese biomaterial que escogiste no era para ese procedimiento. Haces el procedimiento y te dicen, no jalo nada. Cuando abrí, no había nada. Obviamente no había nada, pero confiaron en lo que les vendían, no en lo que sabían. Y vámonos a 5 minutos atrás que te decía, lo primero es saber y después es el hacer. Entonces, tú escoges el biomaterial a tu gusto. Este tipo de aloinjertos es muy seguro, es algo que se usa, pero no te puedo explicar en qué cantidad en Estados Unidos, ahora mismo en Europa también, y funciona bien cuando sabes usarlo. Escenarios claros que tú mencionaste, preservación de alvéolo, el por qué te lo expliqué, es un sitio muy predecible, regeneraciones pequeñas, regeneraciones en ancho que son pequeñas, senos maxilares, que también es una cirugía súper predecible, es una cuevita en la cual está totalmente cubierto tu injerto. Si le quieres exigir más y hacer una gran regeneración, piensa en el ejemplo no científico que te di. ¿Cuánto tiempo va a tardar de llegar de aquí a acá la última célula? O sea, a lo mejor te va a dar este resultado de regeneración, pero todo esto se pierde. Abres y dices, no sirve el material. No, compadre, el que no sirve fue tu elección de materiales. Tú fuiste el que falló. Ahí tienes que cambiar y evoluciona de forma directa al seno-injerto. El seno-injerto es el material más utilizado en el mundo. Hay casas comerciales que te dan estadística que es contundente. Se dice que se usa un injerto de seno-injerto cada 30 segundos en el mundo. Es lo que más se pone, es lo más seguro, porque a final de cuentas es un injerto de origen animal. Las casas comerciales muy serias, te voy a platicar la historia, tienen el origen de la seguridad en los biomateriales. Hace muchos años, estabas muy chiquito tal vez, pero aparecieron las vacas locas. Entonces la gente se volvió loca porque había que usar hueso de vaca.
Las casas comerciales serias dicen, no te preocupes, está bien. Lo que vamos a hacer es, vamos a aislar a nuestras vacas para que no convivan con más vacas. ¿Okay? Las vamos a sacrificar y el hueso que voy a usar va a ser el de las patas. Está lejos del sistema nervioso central, o sea, no hay problema. Ok, muy bien. Entonces comienzan a desarrollar procesos que le llaman trazabilidad. La trazabilidad en un biomaterial es tú saber dónde viene tu material, dónde se originó, qué procesos pasó hasta que llegó a ti. Eso se refleja en el lote y en el número de serie que ponen. Has visto que seguramente los cirujanos donde trabaja pegamos una etiqueta Sí. después de la cirugía. Ahí dice un numeritos. Si en Estados Unidos llega a existir un problema de, oye, ¿sabes qué? Me dio una enfermedad bien rara y es tu culpa, pum, pum. Tú hablas a una empresa seria, dices el número y tienen muestras guardadas. Lo sacan, lo analizan y a ti no te dio hepatitis por mi culpa, no te dio VIH por mi culpa, no te dio ninguna enfermedad por esto, ¿sabes? Entonces descartamos. Ese es un punto muy valioso que comenzó con el seno-injerto. Te dan la seguridad de que todo viene muy seguro. Valga la redundancia, perdón. Y punto número dos, es un biomaterial que es de diferente origen a un ser humano. Es una vaca, es un cerdo, es coral, es algún otro tipo de estructura. Entonces tu cuerpo no lo va a reabsorber y no lo va a metabolizar tan rápido. Podría ser bueno, podría ser malo. Tú escoge. ¿Qué pasa si tengo un defecto chiquito, una preservación de alveolo y relleno solamente con un seno injerto? Yo te acabo de contar que tarda más tiempo en reabsorberse. Tú vas a entrar a los 6, a los 7, a los 8 meses y cuando hagas tu colgajo y vuelvas a ver tu hueso, va a haber muchas partículas de ese biomaterial porque no se ha reabsorbido. Y si te echas un clavado bien chiquito, ni siquiera tienes que irte a las profundidades de la literatura, vas a leer que dice, eso va a estar durante muchos años, es un biomaterial que mantiene espacio y que da volumen. Entonces, lo escogiste para un defecto pequeño, no esperes que ya no haya células, tu cuerpo no lo va a poder degradar tan rápido. Y la gente dice, es que tu hueso no sirve, cuando yo abrí no había hueso vivo, yo estoy fresando para mi implante y salen partículas por todos lados. Claro, porque no era para ese escenario clínico. Ese te lo recomiendan y te lo recomienda la literatura mucho para grandes regeneraciones, una regeneración en vertical, que hay que darle el tiempo suficiente para que las células de acá ahora sí lleguen hasta acá. Una regeneración en ancho espectacular, que necesitas mucho tiempo para que lleguen las células y para que madure. Un seno maxilar muy neumatizado, o pacientes que tienen algún tipo de problema óseo, pacientes con osteoporosis o cosas por el estilo, que quieres que se mantenga mucho más su hueso. Entonces, aquí te acabo de dar tips. No hay ningún material o biomaterial bueno o malo. Lo que hay es una elección correcta del material para tu escenario clínico específico, Dependiendo de cada caso. dependiendo cada caso. Porque puede ser igual de bueno un seno injerto que un halo injerto, igual de seguro. Pero si tú no fuiste muy estricto en el diagnóstico, es decir, mi defecto es pequeño en ancho o es grande en vertical, y escoges tal o cual biomaterial, va a fracasar. No por ti, no por tu técnica, sino por la mala elección del biomaterial. De forma muy orgánica va, aunque no sea comercial, a que también tú debes de saber qué casas comerciales son serias en su tratamiento. Eh, Hay, por ejemplo, a lo injerto, ser total y absolutamente profesional en escoger el que sea mejor en sus procesos y tendrás que clavarte un poquito a bioquímica y a procesos y a liso y cosas por el estilo y que tú seas capaz de identificar qué hueso es el que es más estéril, qué hueso es el que más se parece al hueso humano en su estructura, en la forma en que te lo venden, en la forma en que lo empacan, porque tendrás que comprender que eso va a ser directamente proporcional al éxito de tu cirugía. Si te dan un hueso que viene casi como talco en una bolsa que parece Ziploc, dentro de otra bolsita para esterilizar, lo pones en el cuerpo, y la sangre no le entra, la sangre lo arrastra, no es hidrofílico, más bien es como hidrofóbico. Te pones a pensar y dices, ok, ¿cómo es que la sangre entonces va a penetrar acá para poder nutrir y que las células lleguen? Sí. La cosa es que la gente dice, este vale un peso y el que tú me estás recomendando vale 10. Sí, pero este que vale un peso se está saliendo hasta de tu defecto y tendrás que usar ahora un plasma, tendrás que usar un Emdogain, o tendrás que usar un Gem21 o alguna cosa para poderle dar el potencial de funcionamiento. Cuando lo único que tienes que hacer es escoge la misma familia, puedes escoger un aloinjerto igual. Solamente ve a buscar algún tipo de centro de procesamiento que lo trate mejor, que te brinde la estructura para que sea poroso y la sangre se pegue, que te brinde la estructura tridimensional para hacer como una especie de Lego donde tus células puedan ir creciendo. Y ahí es donde radica la diferencia. No te digo que compres el más caro o el más barato. Yo te diría que compres el que tiene más estudios y más literatura que lo respalde.
Y ahí es donde yo te voy a decir que existe el mayor error dentro de la población que hace implantes. Por alguna extraña razón, a pesar de que somos médicos y luchamos porque nos dignifiquen los médicos y que sabemos mucho, ¿cuántas veces no has escuchado a alguien que te lo decía hace rato? Es que este es más barato. Siempre. Y Y no nada más en implantología, en cualquier otra rama, en lo que en sea, en lo que todo. sea. Y no nada más en odontología, en cualquier cosa. Y ahí viene el cambio de chip. No compres el más caro, compre el que sea mejor en su respaldo de ciencia. A veces eso impacta en que sea un poco más costoso que otro, pero tú no lo veas como eso. Velo como mi hueso va a funcionar, mi implante va a funcionar, mi corona va a funcionar, hay menos fracasos, va a haber menos garantías, mi consultorio va a ganar más a largo plazo. No es lo que hagas hoy, no es el implante que pones hoy, es el implante que funciona en 5, en 10, en 15 años. Y lo que tú quieres ver es allá, a 15 años. No que quede listo en 3 o 4 meses para poner el implante y ganar más dinero. Es para todo lo que empiece a hacer me funcione a través de los años de una manera correcta. En los aloinjertos, el hecho de saber y el hecho de echarte esa leída extra en cómo lo procesan, te va a llevar a que ubiques qué tipo de donadores fueron los que seleccionaron, qué tipo de proceso de esterilización llevó, qué tipo de proceso de empaquetamiento llevó, qué tipo o qué tiempo ha pasado desde que el donador es aprobado para que pueda donar hasta que te llegó a tu consultorio para utilizarlo. Hay casas comerciales que tienen estándares altísimos en Estados Unidos y hay otras que no sabes ni de dónde salió. Hay muchos lugares, hay muchos centros de salud a nivel nacional que lo venden y te metes a su página para ver qué es lo que te pueden asegurar que le analizaron al paciente, para que tú le digas a tú, más bien al donador, para que tú le digas a tu paciente, es seguro, no tengas miedo, no va a pasarte nada, y ves que le analizan 3 o 4 cosas y dices, ching. Y de pronto te metes al que sí está aprobado por la FDA y por el Banco Americano de Órganos y Tejidos y por Europa, y ves que le analizan casi 70 cosas. Entonces dices, ok, pues Es a lo algo mejor por serio. eso cuesta 70 Sí. dólares más, ¿sabes? No es solamente por pegarle a fancy, es porque sí tiene cosas específicas. El que yo uso, que no voy a decirte nombres o te platico el nombre si quieres, eh, por ejemplo, de cada 100 personas que quieren ser donadores, solo aceptan a 2. Si ven que traes un tatuaje extraño que podría ser una pandilla, que puede ser que te hayas metido alguna droga, que puede ser que hayas estado en problemas, no te aceptan. Si ya eres una edad mayor a tal, saben que tus células óseas ya no van a ser tan buenas. Entonces no eres un donador porque pues ya no va a tener tu hueso esa capacidad para poder funcionar. El proceso en el que te lo mandan es un frasco dentro de un bloque estéril, dentro de una caja estéril que se almacena en un lugar estéril, que hasta que te Con lo una cierta mandan. temperatura también, ¿no? Fíjate que en eso han llegado al punto en el cual sus tratamientos los llevan a que no tenga que ser ni refrigerado ni nada. Ya te lo mandan y puede llegar a tener una Y bolsita se del puede quedar. distribuidor y no pasa nada. Con que esté en un lugar oscuro y no a los 45 Sí. grados de la canícula, está bien. Pero sí que es importante el ver de dónde vino, qué le probaron y cuándo te llegó a ti. Porque si no, a final de cuentas llega un polvo que no va a hacer nada. Ya no llega el biomaterial que grandes científicos analizaron y diseñaron y laboratoristas procesaron. Ya se te echó a perder. Y entonces, ¿qué pasa? Tu regeneración falla. ¿O qué pasa? Ni siquiera sabes que la regeneración falló porque abriste y dijiste, ay, está medio aguadito, pero no importa, ahí con la bendición de Dios. Lo pones, llega al mes el implante y el implante tiene, sin cargar, media pérdida de hueso a Del su hueso. alrededor, o Todas ya esas ves que caras está expuestas. doliendo. Exactamente. Entonces es eso, es ir identificando el detalle fino que te lleva a ser diferente. En la implantología, poner un implante lo pone cualquiera. Diagnosticar la colocación en el lugar correcto, la regeneración correcta, la angulación correcta, es lo que hace Esa la diferencia. diferencia. Sí, es lo que siempre digo a mis alumnos de licenciatura. Cuando busquen entrenarse para poner implantes, no busquen poner 200 implantes. Busquen poner, si quieren, 20, pero bien puestos. No importa la cantidad, es la calidad, porque así vas a poder comprender que tus procesos siempre son bien estandarizados. Y también entender que los implantes, a final de cuentas, son un tornillo de titanio. No tienen palabra de honor. Si el diente de una compañera que ve las cosas como muy románticas en la vida y decía, mira, si el diente que te dio papá Dios se cayó, que no se caiga el implante que te puse yo, tampoco pidamos cosas extras. Buscamos a que es algo que puede fallar, busquemos la menor probabilidad de fallas. Eso es lo que un biomaterial te va a hacer la diferencia. De hecho, es todo un tema de Uf. esto, increíble, de hecho creo que no acabamos, pero también yo creo que es algo también importante que la gente entienda y escuche también la importancia de sí, saber cómo está la información del biomaterial, que esté bien Bien refutada, respaldado, claro. respaldada en la literatura, pero también uno mismo como doctor
entender los funcionamientos histológicos de la persona. Digo, sabemos que todos somos, o sea, no todas las personas somos diferentes, todos somos pero, un cierto toque. ajá, sí, cada uno lo Sí, hace diferente, sí, sí, sí. pero tenemos que entender que los procesos histológicos funcionan casi iguales completamente. Justo. Y también entender que el manejo de ese tipo de biomaterial es también diferente. No es nada más voy a llegar y agarro con una cuchilla y pum, pum. Justo. O sea, Justo hay acaba que de dar en el entender punto. que ocupamos, que era lo que tocábamos también Sí, atrás, sí, sí. desde el mismo instrumental, que sea un instrumental de calidad, De calidad. que estén bien que estén estériles, claramente, porque no podemos Por meter uno que esté supuesto. nada más talladito y Por pum, ¿no? supuesto, por Obviamente supuesto. hay que entender esa parte, y bien importante, para toda la gente que nos está escuchando, tener que entender que los procesos histológicos son bien importantes, saber que, ok, ponemos hueso, pero hay que entender que va a existir una vascularización constante y también cómo va a funcionar, que si los osteoclastos cómo van a funcionar, la osteogénesis, o sea, entender todos esos procesos que bien o mal en la licenciatura a uno los escucha y dice, híjole, o sea, Sí, oye, eso, totalmente. pues qué, pero es base, Es la básico base. completamente. Es la base. Compadre, en la vida tú aprendiste primero a gatear, luego a caminar y luego a correr. ¿Por qué en tu formación profesional no va a ser igual? ¿Por qué no conocer la esencia para comprender a lo que quieres? ¿Por qué las ¿Cómo vas a querer hacer algo ahora planeado tridimensionalmente y que tú me diseñes una guía increíble y escoge el implante más caro y más sofisticado si no entiendo cómo funciona ahí adentro? No entiendo qué va a hacer cada célula en mi implante. ¿De qué me va a servir tener la mejor fresadora, impresora, sistema, software, lo que tú quieras? si no entendemos? Lo importante es la base. Lo importante es de dónde viene científicamente esto para ver qué puedes lograr, qué alcance tienes. Entonces tú mencionabas conocer la histología, conocer los procesos de cicatrización, conocer bien a mi paciente, conocer bien la capacidad que yo tengo en cada tratamiento también. La curva de aprendizaje, la curva de prueba y error, no solamente es en las cosas que compras. La curva de prueba y error también en un clínico debe estar basado en qué tanto conozco a mi paciente y soy capaz de tratar a un paciente con estas características, ¿sabes? Yo en las conferencias mucho pongo 4 círculos y les digo, es como si te persinaras todos los días, sale tu paciente hasta arriba, es lo más importante que tiene, cómo es, me comprende, puede, etcétera. Después viene mi responsabilidad, mi habilidad, ¿sabes? Saber si realmente yo sé hacer una regeneración, si yo sé hacer un buen colgajo, porque hacer implantes lleva a que ya pasaste un entrenamiento de cirugía básica bucal, sabes suturar, conoces suturas, conoces membranas, etc. Y luego viene tu juicio clínico, ¿ok? En tu juicio clínico está qué técnica voy a usar, por qué la voy a usar, qué membrana voy a usar, qué hueso voy a usar, porque ya conozco a mi paciente, ya tengo el entrenamiento básico, pero ahora va mi responsabilidad en cómo voy a ejecutar esta parte del conocimiento. Y luego abajo, pero no menos importante, yo les pongo los biomateriales, que es de lo que hablamos hoy. No importa cuánto conozca a tu paciente, no importa cuánto sepas operar, si tu decisión falló y escogiste un mal biomaterial, se acabó. Y ahí eso que dice de broma la gente, le puse agua bendita y a ver cómo cicatriza, ni con agua bendita va a funcionar. Es un fallaste, tuviste errores mínimos que te llevan a que la regeneración, que es un proceso hermoso pero delicado, no funcione bien. Ahí es donde está la diferencia. Sí, y de hecho, a mí sí ya en alguna plática que usted llegó, Ardo, que yo estuve allí, me tocó ver esa imagen. Y sí es importante, o sea, esos 4 conceptos, digo, sin uno, No de está entrada bien. uno, si de entrada uno lo haces mal, lo demás también te va a salir mal. Pero si desde hiciste las 3 cosas, pero el biomaterial está mal, también. Yo creo que se podría decir que es como una cadenita de cosas en donde, o es más, no, voy a poner un ejemplo más sencillo. Una casa. Sí. Que no tengas bien estructura, no tengas uno completamente, todo lo demás se va a ir. Si no tienes bien los cimientos, si no tienes bien el conocimiento, si no te lo diseñó alguien, si no lo planeó alguien, no sacaste los permisos de construcción, tu casa va para abajo. Lo mismo en la boca, lo mismo. Y aquí quiero ponerte un ejemplo que suena exagerado y a veces me critican cuando lo uso en los talleres o en los diplomados, pero te quiero preguntar algo. Eh, Tú has visto a tus compañeros, has visto a tus colegas de pronto escatimar en biomateriales, ¿ok? Pensemos que el hueso que vas a poner aquí va a pasar sangre, ¿cierto? Esa sangre va a llegar acá, va a llegar acá, va a llegar acá, va a llegar a todos lados. Eh, si tú tuvieras que operar a tu ser más querido, ¿escatimarías? Claro que no.
¿tú crees o te gustaría que llegues a un centro hospitalario y sabes que es un hospital escuela, pero llegaste ahí y que de pronto el cardiólogo que va a hacer la cirugía a tu ser querido diga, puta, es que para ganarle un poquito más, le voy a bajar mejor al biomaterial y compro un clon chino, Sí. coreano, lo que sea? Híjole, No, te definitivamente. apuesto a que la gente diría que no. No, y ¿Por qué, estamos en por qué en la un... boca sí? Esa es la pregunta que me gustaría que todos se queden por ahí pensando. ¿Por qué en la boca sí lo vemos así? ¿Por qué hemos tenido ese mal hábito dentro del gremio? No le perdamos, no escatimemos, vayamos a cosas seguras, porque estamos siendo por primera vez tal vez o de mayor manera dentro de la área odontológica. Los maxilos están acostumbrados, pero los que no somos maxilos estamos metiendo cosas al cuerpo. Entonces podemos hacer una gran contaminación o un gran problema a nuestro paciente. Hay que ser estrictos y preguntarte eso siempre. Lo que vas a hacer es el mismo que tú harías en ti, que tú usarías en ti, usarías en tu ser más amado. Si la respuesta es no, punto y se acabó. Vea las cosas que te pueden dar seguridad a ti, tranquilidad y paz. Yo he aprendido a lo largo de los años que lo más importante no es lo que cobre de cirugía o lo que deposite el paciente o la transferencia. Creo que lo más importante es dormir tranquilo. Saber que lo que hiciste fue lo mejor que pudiste haber hecho por tu paciente. ¿Funcionará? ¿No funcionará? ¿Se enojará? ¿Será feliz contigo? Hay mil variables. Pero que tú estés tranquilo de que usaste lo mejor, Hicimos lo que te correcto. preparaste lo mejor y que ejecutaste lo mejor que estuvo en tus manos. Que nunca fuiste aventado, que nunca tuviste ese proceso en el cual eh, creíste una falsa sensación de superioridad y creíste que tú todo podías, que no puedo decir al aire, pero mi abuelita les decía diferente a esas personas que tienen Sí. una iniciativa fuera de lo habitual, pero que nunca te fuiste más allá de lo que realmente era lo correcto y lo que tú sabías hacer de buena manera. Sí, yo creo que también eso influye mucho en una situación también muy importante de ética, ¿Mm? porque definitivamente yo creo que nosotros como odontólogos hay que entender que, bueno, yo creo que hasta en la misma escuela y en posgrados y todo, y uno también como Sí. persona entiende de que la boca es el primer sitio en donde entran cosas al cuerpo. Digo, sí, tenemos la nariz y todo, pero importantísimo, la boca es donde se aloja una cantidad Todo. increíble de cosas. O sea, desde cuando nosotros ingerimos un alimento, ahí estamos ingiriendo algo. O sea, ¿qué hablar de cuando ponemos una resina, cuando se hace una Lo que endodoncia? le muevas. Y más a hablar todavía un poquito más de cuando se hace una cirugía o es más, algo todavía, un implante, que son temas donde estás abriendo completamente y queda por, se puede hacer por algunos ciertos minutos, una exposición donde todavía hay mayor profundidad. Sí, sí. Bien, bien, bien Estás, importante. estás en todo lo Así correcto. que yo creo que es bien importante para toda la gente que nos está viendo que entiendan que así como nosotros queremos hacer y colocar un implante, obviamente tenemos que coger cosas buenas y no nada más pensando en donde, bueno, me voy a ahorrar un peso, 2 pesos, sino pensar en esa seguridad de que el paciente va a estar bien, en donde tú te sientas tranquilo, como usted lo mencionó, Claro. en donde yo voy a estar tranquilo, hice mi trabajo completamente, y por qué no, tú estar feliz de que ese paciente esté feliz con su propio tratamiento, porque volvemos anteriormente, el tratamiento, bueno, a lo mejor lo habla una o dos personas. Sí, Pero yo prefiero mil veces que una o dos personas lo hablen a que 10 20 personas hablen de que un mal trabajo que yo hice. Así que totalmente. yo creo que es bien importante eso, Doc. Y pues de verdad, yo creo que agradezco bastante el No, tiempo hombre. que estuvo aquí con nosotros. Un tema importantísimo, interesantísimo, que yo creo que le podemos seguir y le podamos Podríamos, dar podríamos estar todavía un horas. Esto es rato. solamente una Sí, probadita para que los que te escuchan y los que te ven sientan ese gusanito de, oye, ¿sabes qué? Vamos a clavarnos un poquito más, voy a buscar más. Quiero que sepan que lo que busquen en redes, lo que busquen en cualquier página de información científica real, la regeneración ósea está hasta arriba de la pirámide. Hay artículos de los mejor estructurados, hay metaanálisis, hay de todo lo que ustedes quieran. La información está ahí, solo es cosa de quererlo buscar, de saber qué busco y de querer realmente encontrar la respuesta correcta. No irnos a lo que me recomiendan, a lo que está de promoción, sino a lo que yo esté seguro que es la ciencia detrás del procedimiento que va a repercutir en lo mejor del paciente, práctica exitosa. Cuando llegues a tener ese circuito, creo que es se cuando la fluye. implantología realmente toma su poder y toma sus porcentajes de éxito que dicen los grandes del 97%, cuando lo haces así. Cuando escatimas en ciertas cosas, se te van a caer la mitad de los implantes, como se pueden caer a todos, pero
es donde viene el cambio de algo muy predecible a un volado. No lo permitamos y te quiero, antes de que nos despidamos y todo, tal vez de nuevo hacer a un lado la parte que me invitaste y quiero que sepas que yo hace algunos años estaba en contra de esto. Yo decía que se desinformaba en redes. Hace 3 4 años llegó alguien al posgrado a presentar un examen y me dijo, quiero ser periodista porque sigo un periodista en Instagram. No ha habido un solo congreso de perio, no había leído nada. El problema es que antes no había cosas como estas. De verdad, en serio, gracias por tomarte el tiempo de armar esto, por tomarte el tiempo de hacer un proyecto como este, en el cual traes a gente que realmente quiere transmitir. He escuchado al panel que has tenido aquí, todos creo que queremos dar un poquito más, y a ti siendo tan joven tener este gusanito de tomar la herramienta que dominas, que son las redes, que es la parte más de el internet, y aterrizarlo en no solo que sea beneficioso para ti, sino para el gremio. Wow, respetos, felicitaciones, y que este proyecto que vas empezando sea muy duradero, que sea un proyecto que tenga todo el éxito del mundo, y ojalá cada vez más la gente lo vaya escuchando y que tú seas ese puente en el cual lo aburrido que somos los maestros y la parte científica se convierte en lo divertido para que alguien tenga la espinita de prepararse más. Pues muchas gracias de verdad, Doc. Y de verdad, pues yo creo que es algo que intentamos lograr, que digo, personalmente también el equipo que está aquí, pues apoyándonos con todo, pues es algo de lo que queremos transmitir a toda la gente que nos está viendo o escuchando, brindar suficiente información para que ustedes desde su casa, desde que están enfrente de la computadora o desde televisión o escuchando, haciendo alguna otra cosa, o es más, si están yendo manejando en el carro, puedan tener información de gente que sepa del área y que estén 100% ellos capacitados para poder brindar y que les guste transmitir eso, que yo creo que es lo importante, porque yo puedo mostrar a alguien, pero si no está dispuesto a brindar esa información, pues va a ser diferente, que yo creo que eso es algo que yo también agradezco a toda la gente que está viniendo, a usted también en especial, de hablar de un tema tan importante y tan serio, que tanto, lo que queremos es que tanto un estudiante de licenciatura, un estudiante de algún posgrado o algún doctor ya pueda requerir esta información y tomarla, y más de un tema tan importantísimo que son los biomateriales como base para, en este caso, colocar implantes. Y que lo hagas de una forma tan agradable, ¿sabes? Si la gente va en el tráfico y va a escuchar mi mamá Marta de baile o mis amigos a la cotorriza, ¿por qué no alguien escuchar algo dental que valga la pena? No tengo nada dentro de mi playlist en el cual pueda decir, lo voy a escuchar y aprenderé algo de odontología. Hay de todo, en nuestro ámbito no hay, y ojalá tú seas la punta de lanza para esto. Pues ojalá, Doc, esperemos así. Y de verdad, muchísimas gracias. Y Doc, nada más para terminar, no sé dónde lo podamos encontrar, Doc, sus redes sociales o algún medio de contacto para poder... Mis redes sociales son DRJ Gavito en Instagram, por ahí cualquier mensaje, a veces tardo un poquito en contestar, pero estoy a sus órdenes. Hay práctica privada aquí en la zona de Cumbres, práctica privada en San Pedro, por ahí podemos ir viendo todo lo de cuadrar citas, valoraciones, etcétera. Estamos para servirles y de verdad te reitero el agradecimiento. Ahora sí, aquí en la parte de abajo van a estar saliendo todas las redes sociales del Doc para que puedan contactarlo con él desde su correo por si lo quieren preguntarle algo, información, ya sea del posgrado o algo. De todo, también del posgrado, a los estudiantes invitarlos. Hay muchísimos mitos de que el posgrado es muy difícil de entrar y que no aceptamos a nadie local o nadie de fuera y bla, bla, bla. No es cierto, somos un posgrado que admite a todo el que quiera estudiar y tenga realmente ganas de aprender. Es un posgrado con reconocimiento a nivel nacional, con beca del CONACYT. Si alguien está interesado en venir a la Autónoma de Nuevo León a estudiar perio, es un gran programa, es maestría, es especialidad, son 3 años, es full time, y yo les abro las puertas para que puedan venir, conocer, aplicar, y si son candidatos que realmente quieren involucrarse en la periodoncia, las puertas están más que abiertas, no importa si eres de Monterrey, si eres de otro lado de la República, si eres extranjero, es tu casa y realmente es un lugar donde van a poder enamorarse de la periodoncia y los implantes. Sí, definitivamente, yo conozco demasiada gente y amigos muy cercanos que pues están ahí, gente muy importante para mí que está estudiando en el posgrado, y he hecho muchos vínculos muy importantes y de verdad es un posgrado de muy alta calidad, y pues invitarlos a todos ustedes. Así que, Doc, pues no queda más de despedirnos, de verdad muchísimas gracias, otra vez lo vuelvo a retirar, y pues gracias también a ustedes por seguirnos en un nuevo episodio también. Esperamos vernos en el siguiente episodio, así que pues muchísimas gracias y nos vemos hasta pronto.